mis padres, mis abuelos y yo somos de la Colonia Independencia. Entonces también desde esa pues lógica y práctica en términos del mismo barrio, pues había como algo muy cercano en términos de la música. La familia paterna, todas son músicos líricos. Entonces, eh, entonces, bueno, todo de alguna manera se cruzaba, pero yo también decía, bueno, ¿de qué manera me acerco al barrio siendo que he trabajado con varios grupos? Y con tan corta distancia y a veces tan lejana que hay que estar como un poquito retirado, pues tenía que ver con eso, ¿no? Con la música. Creo que, como bien señalas, sigue viva, o sea, es una manifestación viva porque me parece que sigue siendo o sea, sigue siendo algo que opera desde la resistencia, desde la resiliencia y desde la parte de la memoria y el patrimonio. Entonces, creo que eso es algo como más fuerte que a veces la misma condición que nos hace pensar que esta ciudad solo tiene que ver con empresa y progreso o con ciertas, a veces como estereotipos, ¿no? Arquetipos de la ciudad. Entonces, creo que por eso sigue de alguna manera blindada en términos de sus prácticas y de fe, de oficios, que algunos todavía siguen, pero también, bueno, específicamente de este oficio que es de los sonideros, y que me parece que sí se ha mencionado, ha habido muchos autores que también conozco y colegas, amigos que han escrito y que también hicieron una gran labor y visibilizaron y permitieron que también se pensara de otra manera también estas prácticas, o sea, no sé, puedo mencionar a Benito, a Leticia Saucedo, a bueno, no sé, se me van algunos, Cristóbal, varios, Nicho, Colombia, pero creo que también, pues a veces hay que precisamente como actualizar, y no digo actualizar desde como un fin mediático, pero sí como más bien resignificar y enunciar qué significa también este tipo de prácticas, como bien dices, populares y que al final son eje de muchas cosas, porque también determinan un espacio público, que es algo que me interesa, determinan un proceso migratorio y también determinan de qué manera estamos, pues también se borda, ¿no? Esto que le dicen tejido social, que a veces ya no sé ni cómo nombrarlo, pero que de alguna manera ahí está y que al final nos atraviesa a todos, o sea, parece que no, pero sí, entonces a veces creo que a veces siempre se piensa desde afuera o desde allá, pero se hizo un libro del Bicentenario donde se aborda los sonideros, además de otros oficios. Eh, También, bueno, se mencionan en otras tesis y proyectos de aquí, de la región. En términos ya nacionales, pues por ejemplo está el libro de Jesús Cruz Villegas, Pasos Sonideros, el libro de Mirjam Birs, que se llama, que ya tiene varios, Sonideros City, Ojos Suaves, que hace como un recorrido, pero por otros sonideros. Eso es en términos nacionales. El otro, el de Blancarte, el de las calles, que también, bueno, ese ya es eh, de Colombia, pero creo que dentro de lo que se determina en la región, sí me parece que sí se ha nombrado, pero se tiene que eh, pensar también además del oficio, de qué manera este mismo oficio otra vez atravesó y permeó la ciudad de acuerdo a una estética musical, a, a una necesidad de movimiento específica, a precisamente transgredir las calles y tomarlas,
a veces no entendemos qué es el espacio público y no entendemos nuestros derechos ni como ciudadanos ni en el espacio público. Y eso pasó en la colonia Independencia. También estas otras formas que generaron comunidad y que generaron y que todavía siguen generando como resistencia, ¿no? En términos de el mismo proceso, cómo llegó esta colonia, ¿no? O sea, en términos de que había discriminación, de que había tabú sobre violencia, analfabetismo, de que pasaban cosas que de alguna manera solo pasaban ahí otra vez en términos de lo violento y que de alguna manera se crea esta frontera simbólica, pero también material, ¿no? Entre el río y el centro y el río y la Indepe. Entonces creo que todavía hay cosas que no es que sigan latentes, pero sí creo que han transformado eh, la misma forma en cómo habitaban los habitantes de la colonia y que también en este proceso migratorio, específicamente en la música, pues también se generaron otras formas de economía, de autoempleo, de fueron autosustentables, ¿no? O sea, a partir también de la música. Y me parece que siguen siendo, pero otra vez de manera como muy, quizás de repente como fueron en sus orígenes, pero también de repente ya con estas internet y redes sociales, de alguna manera siguen pasando cosas, pero ahora desde esas plataformas. Entonces, porque no se sabe específicamente como un origen. Sí se sabe cuándo entra acá la cumbia, que es como en los 60s, pero por ejemplo en ese momento ya había sonideros o personas que tenían sonidos y que, y que estaban en la colonia, pero con sonidos o más bien con música que tenía que ver con cha-cha-cha, con el danzón, con no propiamente la cumbia. Cuando llega ya el sonidero es porque ya está la cumbia. Entonces esos eran de alguna manera nombrados como sonidos. Estaba, pues, no sé, el sonido, no sé, Gámez, el sonido Álvarez, y bueno, estaba la toronja, estaba, o sea, había como esos antecedentes, el señor Raúl Murillo, que es un gran icono y alguien que creo que es importante mencionarlo en la historia, que no se ha mencionado mucho y que él es como quien dice también el de los principales, porque también empieza a intervenir las mismas aparatos, empieza a cambiarles botones, a cambiar la sonoridad de las mismas bocinas. Y ya después su hermano, que es el señor Mario Murillo, como eran comerciantes, van a Ciudad de México y como tienen familiares empiezan también a traer discos y con el antecedente del hermano, él lo que hace es que empieza a poner cumbia en la colonia Independencia, el señor Mario Murillo. Estamos hablando eso de finales de los 60, principios de los 70, o sea, entonces que también la figura del señor Mario Murillo es importante mencionarlas, pero se puede decir que con el señor Mario Murillo y en esos viajes que hacía como comerciante empieza a sonorizar la colonia, ¿no? Porque también, como era comerciante y vendía también frutas y también en la venta de terrenos para poder otorgar las escrituras, llegaban pedían a los sonideros que con la música acercar a la gente. Y eso también hizo que se permeara, además del señor Joel Luna, que era sonidero, que era sonido tropicana, pero duró poco y luego se va a la XCH. Y entonces eso, con una hora de transmisión, también empieza a difundir la música que ya se tocaba en la INDEPE, pero no se tocaba en otra parte. O sea, pudiéramos hablar de finales de los 60, 70 y luego ya viene como la entrega de reconocimientos y ya vienen otros personajes como es la señora Margarita, el señor Gavino, que empiezan a hacer sus discoteca popular,
hoy se me hace, disco Monterrey, creo de la señora Margarita. Entonces empiezan a traer discos y también aparece el señor Víctor Nani, y entonces empiezan a ver que ahí es donde solamente se toca la cumbia con los corraleros del Majagual, por ejemplo. Pero fue como una época de oro muy importante, porque era, insisto, el único lugar donde pasaba esto, y luego los invitaban a algunos centros frente a la Alameda, y luego en algunas colonias, pero nada más, o sea, nada más. Y de ahí ya, con la misma migración de la INDEP, que se va la gente a Guadalupe, Santa Catarina, empieza a haber más sonideros. Pero así tal cual, el origen, que a veces se cuestiona, o sea, yo sí pudiera decir que empieza en la colonia Independencia,